Bueno, mis estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Vida Plena. Hoy estamos teniendo un programa especial. No nos acompaña el doctor Carlos Abondano, pero está con ustedes su servidor. Yo soy Coleman Prisky y tengo dos invitados que ya, bueno, uno de ellos ya es conocido aquí en el programa. Ya estuviste, es Ariel Navarrete, ¿verdad? Estuviste en el programa pasado, que fue el día miércoles pasado, ¿sí estuviste? No, se repitió. Ah, se repitió uno. Es el primero que te toca estar sin el doctor. Sin el doctor, sí. Pues bienvenidos, Ariel. Dime qué es lo que haces. Bueno, me presento, soy Ariel Navarrete, igual ayudante y parte de trabajador con el doctor Abondano en la clínica. Anteriormente ya había platicado un poquito de lo que trabajamos y el área en la que me enfoco. Pues yo soy fisioterapeuta, entonces yo me encargo de todo lo que es el área de rehabilitación. Ok, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso. Ya ha habido un programa de fisioterapia, pero hoy quisiera yo enfocarme también en esto de la palabra fisioterapia. También hoy nos acompaña Liliana Abondano, esposa del doctor, que no la hemos podido convencer de que hable aquí, pero hoy por fin aceptó al menos de saludarnos y contarnos un poquito de lo que hace. Hola, Liliana. Buenos días. Bueno, mi nombre es Liliana Abondano, sí, soy la esposa del doctor Abondano y pues también colaboradora de la clínica. Lo que pasa es que me da mucho nervio el micrófono y bueno, no hemos tenido oportunidad de estar acá, pero bueno, ya estamos acá. Mi área en la clínica pues es la medicina estética. Yo soy cosmiatra y tengo una especialización en medicina estética. Pues qué bueno que ya... Yo también medio trabajo trae mi esposa. A las mujeres no les da mucho el hablar en el micrófono, pero les gusta hablar, ¿o no? A las mujeres les gusta Luego hablar. No nos paran. Luego no las paran, pero en el micrófono sí les cuesta un poquito más a algunas de ellas. Bueno, mencionaba yo en cuanto a la palabra de terapia. Es una palabra interesante. Realmente está relacionada con lo que es lo que se hace en una clínica médica. Cuando uno va al doctor, pues uno busca terapia y hay diferentes tipos de terapia. Terapia estética, terapia rehabilitación. En este caso, pues cuéntanos un poquito qué significa fisioterapia, Ariel. Bueno, en sí, el término de la palabra fisioterapia es la unión de dos voces griegas, que significa physis, y el significado es naturaleza, y terapeia, que su significado es tratamiento. Entonces, etimológicamente, sería terapia por naturaleza, aunque hoy en día ya se le pone el nombre de terapia por medio de agentes físicos. Entonces, en sí, en 1958 la Organización Mundial de la Salud determinó que el significado correcto de fisioterapia es el arte y la ciencia que por medio de ejercicio terapéutico, frío y calor, se busca el bienestar del paciente. Frío, calor, ultrasonido y principalmente ejercicio terapéutico. Ok, bueno, ya nos han hablado un poquito en cuanto a lo que es la fisioterapia, pero platicando un poco también, ¿quién necesita acudir contigo? Porque uno pensaría, normalmente hay diferentes terapias, ¿no? Pero ¿a qué tipo de personas atiendes? ¿Y qué es lo que esperaría una persona que va a la fisioterapia? Bueno, en sí se tiene un mal concepto aquí en México de lo que es el fisioterapeuta. Cuando estoy con los pacientitos ahí siempre me preguntan que si soy el que soba o el que da masajes. Pero en sí, en el área de fisioterapia se pueden entrar muchas especialidades, desde gerontología, geriatría, ¿qué significa pediatría. Son especialidades, por ejemplo, pediatría es el encargado de todo lo que es niños, gerontología, son las especialidades que se encargan de las personas de la tercera edad. Entonces en sí la fisioterapia abarca desde niños, adultos, lesiones traumatológicas, lesiones musculoesqueléticas, lesiones aún, por ejemplo, secuelas de enfermedades como la diabetes, artritis reumatoide, enfermedades crónico-degenerativas. En sí la fisioterapia abarca pues todo eso. Ahorita se está buscando que la fisioterapia ya entre en el primer nivel a nivel del sector de la salud, que ya también es la prevención, no solo la rehabilitación, sino también ya poder prevenir lesiones antes de que ocurran. Ok, entonces tratas tú personas que tienen alguna lesión para que puedan recuperar
ese movimiento, para no perderlo. Cuéntanos un poco, quizás alguna experiencia de algún paciente que estés tratando ahora. Bueno, en sí en la clínica el 80% de los pacientes que atendemos es personas de la tercera edad, pero como comentaba, en el área de rehabilitación se enfoca desde neonatos, que es la estimulación temprana, hasta en personas de la tercera edad. Podría platicar de pacientes como una persona que tuvo un EBC, que es un evento cerebrovascular, que quedó con un hemicuerpo sin movimiento y sin sensibilidad, y podría platicar desde una niña que me llegó porque en la escuela se lesionó y tuvo un esguince de tobillo. Entonces la fisioterapia abarca muchos aspectos, no solo el masaje, que sí, el masaje es una herramienta importante, pero abarcamos bastante campo a nivel del sector de salud. Muy bien, ok, pues vamos a tomar ahorita un tiempo. Recién nos presentamos, este bloque sirve para presentarnos y nos toca irnos a un corte comercial, entonces enseguida volvemos y seguimos platicando acerca de esto. Bienvenidos de regreso, ya se acabaron los comerciales y nos toca regresar a sus casas otra vez. Gracias por escucharnos. Y bueno, estábamos platicando aquí en el corte sobre algunos temas interesantes. A mí me gustaría, Liliana tenía una pregunta para hacerle a Ariel. A ver, Liliana, ¿cuál era tu inquietud? No, pues me llamó mucho la atención que hubieras comentado que la terapia física no nada más se utiliza como rehabilitación, sino también como prevención. Entonces, cuéntanos un poquito cómo realmente podemos prevenir. Eso sería lo mejor. En la medicina biológica, que es lo que nosotros tratamos, siempre lo que se busca más que la curación, pues es también la prevención. Entonces me llamó mucho la atención que hubieras comentado eso. Cuéntanos cómo podemos prevenir. Bueno, en el área de fisioterapia se maneja pues la teoría de la ergonomía, que es el estudio pues de cómo debemos trabajar en el área laboral, puede ser desde el área de un gimnasio, aún en la escuela, los niños cómo se sientan. Es importante conocer las posturas correctas que debemos tener para evitar futuras lesiones. Entonces el fisioterapeuta pues también es encargado de poder ayudar al paciente a prevenir, ¿no? Usualmente las personas acuden ya con el problema, ya con un problema crónico, pero a veces cuando sienten cansancio en el trabajo, que le duele la espalda, que le duelen los pies, que sienten hormigueos por falta de circulación, pues no acuden al fisioterapeuta o al médico, sino hasta que ya hay un problema en el cual ya se le duermen los pies o en el cual ya el problema de la espalda se convirtió en un dolor irritable. Entonces es cuando ya entra la fisioterapia. Pero entonces simplemente por cansancio uno puede acudir contigo y decir, oye, no es que sufra de dolor en la espalda, pero siento que mi espalda se cansa con mucha frecuencia, rápido. Sí, ¿Puede uno acudir? De hecho, es importante y es mejor acudir cuando se siente ya fatiga en alguna zona del cuerpo, o cierta pesadez. A mí me pasa, ya voy a ir contigo. O cierta pesadez, para evitar en un futuro alguna lesión que ya sea pues crónica. Entonces, usualmente los primeros signos de una lesión muscular pues son cansancio, fatiga y problemas de la circulación. Por ejemplo, yo sé que aquí en la radio es un poquito complicado explicar una postura, pero yo pienso, yo soy papá de 2 niños en primaria y mi mamá a mí me recuerdo que me cuenta sus historias de cuando ella iba a la escuela. Ella iba a una escuela muy rígida de monjas en Estados Unidos y hasta la fecha yo veo como mi mamá se sienta, parece que tiene una tabla pegada en la espalda, es derechita, y ella, yo le pregunto, bueno, ¿cómo le hizo para sentarse así? Y me dice, no, pues las monjas cuando te veían tantito doblada la espalda, llegaron y te daban un barazo en la espalda. Entonces yo sé que no vamos a hacer eso en las escuelas, pero pensando en los muchos de nosotros, de nuestros oyentes que tienen hijos en la escuela. No, pues aún nosotros mismos. Ya me enderecé. ¿Cuál sería
buena postura, cómo explicar lo de la postura, qué podemos hacer, y no sé si hasta cierto punto hasta sería bueno que los mismos papás tuviéramos nociones en cuanto a esto de un fisioterapeuta para evitar una lesión en nuestros hijos. Bueno, principalmente hace tiempo estaba haciendo un proyecto en la escuela en base a las lesiones en los niños y creo que sí es importante enseñar posturas correctas, pero también nos dábamos cuenta que las sillas de los salones no eran adecuadas y principalmente generaba en los niños que tomaran una postura incorrecta. Creo que la mejor manera para poder evitar alguna lesión a futuro en los niños sería primero hacer conciencia pues en los padres y en los maestros para que posteriormente puedan educar a los hijos. No podría explicarles aquí cómo sería la manera correcta de poder sentar a un niño, pero sí es importante que evaluemos cómo son pues la estructura o sea, también los muebles, digamos, sí. En este caso también tienen que ver. Sí, algunos muebles que tienen la famosa banquita muy abajo y la mesa muy arriba generan que el niño esté con el cuello elevándolo y generarle alguna molestia en el cuello, o alguna que la banca es muy alta y la mesa muy chaparrita, genera que el niño tenga como cierta jorobita en la espalda. Entonces, principalmente es enseñar al sector pues de la escuela, maestros, padres, para poder fomentar en los hijos y también y ponerse, no sé, de acuerdo a generar un cambio en la estructura inmobiliaria de los Yo no sé ahora escuelas. Cómo son las bancas, pero esas bancas de madera, esas... Pues en mi escuela siguen siendo la misma. De hecho, yo conozco a un muchacho, a lo mejor algún oyente lo conoce, Jacén García. Me suena. Que él ya ahorita está estudiando la universidad, yo creo que no le falta mucho por terminar. El año pasado, mientras movíamos las bancas, volteé una y decía justo el nombre de él. Entonces era su banca, ahí estaba en el salón de mi hijo. Y digo, desde entonces son las mismas bancas, no han cambiado. Yo veo que algunas tienen, no sé si son más cómodas, que tienen como una bolita en la parte de frente de las piernas. Es como que la parte de atrás es más baja y levanta, creo que son un poco más cómodas. Ser ergonómicas. Como ergonómicas, no sé. Pero sí creo yo que lo más importante de la corrección no tiene nada tanto como que ver con cambiar la banca, sino más bien cambiar nuestra educación. Porque a veces tenemos bancas ergonómicas que ya hasta el ratón de la computadora es ergonómico para no lastimar la muñeca, y aún así nuestros malos hábitos sí, eso es cierto, no se corrigen. Entonces, qué importante es hasta ese punto tener una buena postura, ¿no? Para la cuestión del cuerpo. Hoy vemos muchos de nuestros ancianos que tienen problemas en la espalda, y si bien hay unos que ya son cuestión de enfermedad, yo creo que muchos de esos problemas podemos nosotros evitarlos con una buena educación en cuanto a nuestra postura. Sí, de hecho, platicarles un poquito cómo se maneja ahí en la clínica. El 90% de los pacientes que acuden por alguna lesión de espalda, cuello, hombros y rodillas es por malas posturas. Usualmente vienen por alguna lesión de que intenté levantar un objeto pesado y me lastimé, o estaba en el gimnasio y haciendo un ejercicio me lastimé, o algunos simplemente estaba trabajando en la casa con la computadora, me levanté y me lastimé. Entonces, como decía Coleman, sí es muy importante conocer y saber un poco de cómo podemos sentarnos, cómo podemos levantar objetos, cómo podemos aún bajar un objeto que se encuentra alto. Es importante conocer cómo podemos trabajar con nuestro cuerpo sin generarle lesiones a futuro. Entonces, sí es importante que acudan a un fisioterapeuta o a un médico con el cual les pueda instruir cómo poder trabajar en casa, escuela, trabajo, etcétera. Entonces, en sí es un poco complejo, pero que es mejor evitar a tener ya una lesión pues que genere molestias a futuro.
Bueno, pues para terminar un poquito el tema de la fisioterapia y animar a la gente que se acerque a la clínica, no sé si te animas a hacer alguna promoción de algunas personas que se acerquen a la clínica y mencionen que escucharon el programa de radio. ¿Cuánto está, si le puedes ofrecer alguna, no sé, a las primeras personas ofrecerles algún descuento? Piénsale. Ya lo comprometimos. Ya te comprometieron. Pero ya que escucharon y pues, ir y recibir ese curso sobre postura. Yo sí te iba a decir, oye, sería bueno hacer una promoción. Juntar a cierto tipo de personas que estuvieran interesadas para recibir esa instrucción, eso un curso. Ajá, como un tipo de un curso para poderse realmente interesar, ¿no? Aquellas que sufrimos, porque yo soy una de esas de molestias en la espalda, que por agacharse a recoger algo ya te dolió, que por levantarte a lo mejor muy rápido ya te dolió. Es interesante que nos podamos instruir en eso. Entonces, pues a lo mejor hacer una promoción, juntar a un grupo de personas y recibir ese curso, ese mini curso, digamos, las primeras que llamen. Lo agarramos en choco acá, lo dejamos en choco, pero ya nos dicen que tenemos que tener un corte comercial, así dejamos pensar y ver si se puede ofrecer algo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Vida Plena. Estamos hablando hoy de la fisioterapia y como una conclusión que queremos dar siempre en este programa, ocuparnos nada más de la parte física, que es muy importante para nosotros, pero también haciendo hincapié en la importancia y darle importancia también a la parte espiritual. Es importante que la gente, en este caso hablamos de la terapia física y que nos demos cuenta el valor de la postura y demás, pero también tener una postura espiritual. De hecho, a mí me gustaría que pensemos un poco, cuando comenzamos hablando de la palabra terapia. Ariel, recuérdanos qué nos dijiste, ¿qué significa terapia? Bueno, el significado viene del griego, que es terapeia, y su significado es tratamiento. Tratamiento. Fíjate que normalmente cuando la gente acude en busca de un tratamiento es porque tiene un problema de salud. Hay algún tipo de problema en su cuerpo y hay veces que vamos buscando, no sé, por lo que nos cuentas, la mayoría de la gente va al terapeuta porque quiere corregir un problema y un problema se causó por muchos años de una mala postura y no se puede a lo mejor corregir con una semana de terapia. Pero pensemos también que hay muchas cosas que tienen nuestra postura espiritual, como el valor que le damos a las cosas espirituales, que también afectan nuestra vida. De hecho, me llama mucho la atención la palabra terapia. Yo quise comenzar con eso porque algo que me sorprendió, por ejemplo, en dos pasajes que voy a leer aquí. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice que Jesús recorría ciudades y aldeas sanando toda enfermedad y dolencia. De hecho, la palabra ahí, sanando, es la misma palabra que me mencionas, terapeia. O sea, tiene que ver con dar una terapia. Otro pasaje más también que habla, o hay varios que mencionan en cuanto a lo que él hacía, lo encontramos por ejemplo en Lucas 6:19, que él, que de Jesús salía un poder que sanaba a las personas. Recordamos aquella mujer que tocó el manto de Jesús para ser sanada. Recordamos pues muchos de los grandes milagros de Jesús cuando él iba sanando. Pero si nosotros pensamos un poquito en la vida de Jesús, Jesús era un doctor, fue un doctor enviado de Dios a curar gente. No. Pues yo creo que iba mucho más allá de lo que sería sencillamente venir a curar gente. Enfermos siempre ha habido. Entonces el ministerio de Jesús, si sencillamente era venir a curar gente, pues fue un ministerio que no tuvo mucho alcance más allá de los 3 años de ministerio que él tuvo. Pero entendemos que Jesús su propósito no era venir a sanar gente. El propósito de Jesús fue, esencialmente yo hablaría de 2 propósitos importantes. Uno era predicar, hablar de Dios
hablar de la palabra de Dios, y el otro que fue el propósito más grande y que tiene un alcance poderosísimo aún en nosotros, tanto como el primero de la palabra de Dios, el otro propósito fue entregar su vida por nosotros. En un momento dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y de hecho, una persona que se siente sana, por lo regular no acudiría al médico, y así es el mexicano. Hay veces que aún cuando estamos enfermos, no, me voy a curar, y no acudimos al médico. Pero tenemos que entender también cuál es nuestra condición enferma para decir necesito un médico. Y en este caso, lo mismo ocurre con Jesús. Cuando entiendo yo mi condición de enfermo espiritual, digo necesito al médico, que es Jesús. De hecho, pensando un poco en entonces si Jesús vino a enseñar la palabra, a dar su vida por nosotros, ¿por qué sanaba? Y la respuesta la encontramos en que él, esas señales, esos milagros, acompañaban su ministerio demostrando quién era Jesús. Jesús no era sencillamente un milagrero, no era un mago que venía curando gente. Él era el Hijo de Dios. Y sus milagros o señales apuntaban hacia quién era Él y que miraban. Hoy, como cristianos, nuestro deber es imitar el ejemplo de Jesús. Y bueno, no tenemos nosotros el poder para ir por la calle sanando gente, pero Dios nos ha dado herramientas también, y yo veo como la herramienta de la salud y de la medicina ha sido una herramienta que se puede aprovechar también. De hecho, hoy en este momento pues está el doctor justamente en una campaña médica haciendo consultas, ofreciendo una consulta que cuando estamos en este tipo de campañas no tienen costo. El propósito no es tanto curar gente, sino que mientras ofrecemos una atención médica, se enseña acerca de Dios, se predica la palabra de Dios. Entonces Jesús hizo eso, o sea, su propósito final fue la cruz, pero para apuntar y que la gente mirara a Jesús, quién era Él, y cuando vieran la cruz creyesen en Él, Él demostró su autoridad a través de las señales. Hoy en día, imitando eso, queremos nosotros ofrecer en esta asociación entre la clínica y la Iglesia Bíblica Misionera Tequisquiapan, ofrecer pues justamente una cuestión de cuidado, no nada más físico, sino también espiritual. Hoy los cristianos, y no nada más hablo de los cristianos de la iglesia de Tequisquiapan, los cristianos de cada iglesia, de cada lugar del mundo, debemos hacer eso, debemos compartir con la gente, y muchas iglesias lo están haciendo. Tenemos que compartir lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús murió en la cruz. Dice que en el libro de Isaías capítulo 53 que Él cargó nuestras dolencias, sufrió nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que Cristo hizo en la cruz fue algo mucho más grande que sencillamente sanar una enfermedad física. Él sanó nuestra alma de la enfermedad, del cáncer más mortal que podría haber para nuestra alma, que es el pecado. El pecado causaba la separación entre Dios y nosotros. El pecado, mi pecado, me condenaba a estar separado de Dios para siempre en el infierno. Pero lo que Cristo hizo por mí fue clavar todos mis pecados. Dice en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ya, que Él clavó el acta de los decretos que estaba en nuestra cuenta, la clavó en la cruz. Entonces todo mi castigo cayó sobre Él. Él llevó mi enfermedad. Y no estoy hablando de mi enfermedad física, estoy hablando de mi enfermedad espiritual. La llevó sobre sí, murió y la enterró en la cruz. Y finalmente Él resucitó. Cristo está vivo hoy porque efectuó una obra completa en la cruz. Él ya pagó por nosotros. Él ya hizo esa terapia, ese tratamiento para acabar para siempre con la condena de nuestro pecado. Es verdad que seguimos siendo pecadores aquí en la tierra, pero entiendo yo que mi pecado fue cargado en la cruz por mí. Él ya pagó por mí. Y una de las cosas que queremos hacer también aquí en el programa es el hecho de contarles también acerca de la necesidad que tienen nuestros oyentes, cada uno de nosotros tenemos, de pedirle a Cristo perdón, de pedirle a Él
acudir al terapeuta espiritual, acudir a él y decirle, hoy entiendo que mi pecado me ha separado de ti. Hoy entiendo que yo te necesito. Y acudiendo a él, solo él puede sanarnos, solo él puede darte esa vida que él da, porque dice que el que a mí viene tiene vida y él ofrece vida y vida en abundancia. Me gustaría invitarles a que puedan hacer una oración. Hoy voy a terminar orando, no comencé orando, voy a terminar orando y después vamos a escuchar un canto. Y pues les invito a que puedan, ahí en sus lugares donde están, puedan hacer esta oración, hablen con Dios y díganle, Señor Jesús, hoy entendí, entiendo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Repítele en tu corazón, habla con Él y dile, hoy entiendo que tú pagaste mi pecado y hoy te quiero aceptar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy entiendo que solo tú puedes sanar mi alma. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que conozcas más de Dios. Aún si no la hiciste también, necesitas conocerle. Lee tu Biblia, acércate a Él. No te estamos invitando a una religión, te estamos invitando a conocer a tu Dios a través de tu propia Biblia. Vamos a terminar este programa con una canción de Hillsong que se llama Solo Jesús, y justamente hablando de eso, solo Jesús te puede dar lo que tú necesitas, lo que tu alma necesita. Él es el agua que satisface tu sed, es el pan que satisface tu hambre. Entonces nos vemos en el próximo programa, que sería ya el día miércoles a las 10 de la mañana, que les esperamos.